Hello. Gracias por continuar en sintonía con Buenos Días RD y ya tenemos nuestro invitado, el profesor Alexis Martínez, decano de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, mi alma mater. Bienvenido, profesor, un placer tenerlo por aquí. Qué bien, María, qué bien, Ángel Acosta, nuestros amigos allá. Pedro, no lo alcanzo a ver, no sé si estará por ahí también. Pedro está de vacaciones. Ah, sí. Profesor, ¿cómo está todo? Pedro, bien, estimado. Yo le doy su saludo, yo le daré su saludo. Sí, siempre he contado con él en otros programas. Profesor, permítame comenzar con una pregunta. Digo, María, adelante. Sí, no, Ángel, dale para allá. Una preguntita, profesor. No sé si usted tuvo la oportunidad de evaluar. Échese un poquito más para adelante porque se le ve, o eche la cámara un chin para atrás. Sí, yo creo que ahí está. Sí, evaluar el presupuesto modificado. Ajá. Usted tuvo la oportunidad de conocerlo. Sí. ¿Usted cree que hay la necesidad de modificar el presupuesto modificado? Mire, si lo hubiésemos planteado en el momento acordémonos que esto es una agenda de día a día. Nosotros desde la academia siempre le damos una mirada a este proceso totalmente diferente que a otros procesos. Los demás procesos eran muy estándar, eran muy lineales, si se puede decir. Este es un proceso que estamos viviendo que tiene una realidad, y es que estamos obedeciendo a la coyuntura del día a día. Fíjense que lo primero es que se liberaron los sectores productivos, se creó una agenda para el sector turístico, otra agenda para las demás empresas del sector productivo, pero fíjense como una cuarentena de 45 días viene a romper cualquier tipo de programación que se tenía. Entonces yo creo que lo importante es darle seguimiento antes de decir sí o no a qué va a ocurrir con estos primeros días de este proceso de encadenamiento, cómo va a afectar realmente los sectores productivos, los niveles de ingresos, qué tanto va a afectar, por ejemplo, sectores que tienen tanto peso específico como bares y restaurantes que estaban comenzando ya a dinamizarse. Entonces, que hay que cerrar de nuevo. Sí, entonces, como no sabemos realmente cuál va a ser el impacto, incluso algún tema importante, Acosta, el impacto laboral, cuántos empleados más puede que caigan en pase, y esto a la vez cómo se puede transferir en una mayor asistencia social. Entonces yo preferiríamos ver por lo menos estos 30 días antes de que el nuevo presidente asuma cómo va él a encontrar la realidad y el panorama, pero no se pueden descartar ninguna de las dos opciones, porque incluso nosotros habíamos vaticinado que de darse los pronósticos que había estado dando algunas instituciones donde el déficit fiscal iba a ser más grande de lo esperado. Ok, ya ha sido repautado el déficit. Bueno, sí, el déficit sí, pero el crecimiento ha sido repautado por la CEPAL. Ajá, entonces ya, y por muchos organismos. Te decía que era 0, pero no. Ahora son -4. Ahora se habla de -2 y ahora -4. Ya está de -5, no he escuchado. Hay algunos estudios. Entonces, como no se sabe a ciencia cierta cuál va a ser la realidad de aquí a que el nuevo presidente asuma, no podemos descartarlo. Incluso nosotros hemos dicho que si es como dicen, posiblemente sí haya que hacer alguna reforma presupuestaria, porque esto tenemos que verlo desde un contexto del momento y de la realidad. Correcto. Profesor, ¿qué le espera al nuevo gobierno? ¿Cuál usted cree que serían sus prioridades? Me imagino que el tema primero de la salud, claro está, pero en términos económicos se necesitan recursos frescos, se necesita hacerle frente a esta pandemia, se necesita entrar más dominicanos que están sin empleo en estos programas sociales, porque hay dominicanos que los están exigiendo. Miles de personas canceladas, miles de empleados canceladas, y la CEPAL ha recomendado suprimir el pago de algunos servicios públicos como el agua, la energía eléctrica, telecomunicaciones, entre otras, sobre todo a las empresas grandes, además de suministrarles recursos, porque son las empresas, para que puedan mantener a los empleados, porque son las empresas que garantizan la exportación. ¿Tendrá el gobierno que salir a buscar recursos fuera nuevamente? Miren, nosotros siempre hemos dicho que este proceso, y lo hemos hecho a través de análisis y estudios rigurosos que hemos hecho desde la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UAS,
específicamente en nuestro Instituto de Investigaciones Socioeconómicas, que hemos visualizado que posiblemente nosotros, que hemos sido tan críticos del tema de la deuda, nosotros creemos que y justificamos todos los financiamientos que estuvo haciendo el presidente Danilo Medina, y no descartamos que también tengamos que justificar algún tipo de financiamiento. Pero no se trata solamente de abrir una ventana de financiamiento como única opción. Obviamente el nuevo gobierno tiene que explorar otras opciones, y dentro de esas nuevas opciones, para resolver todos esos problemas que usted muy bien, María, acaba de señalar, y todas esas dificultades que van a hacer un Estado con un déficit fiscal cada vez mayor, nosotros creemos que también hay que explorar, y eso es uno de los grandes desafíos que va a tener el nuevo equipo económico del gobierno, explorar condiciones de renegociación de deudas, condiciones de amortizaciones, de tipo de pacto, no solamente con los deudores públicos, deudores multilaterales, sino también con sectores privados. Porque es que esta covidianidad que vamos a vivir va a tener que necesitar condiciones totalmente atípicas, y ustedes lo van a ver que los organismos y muchos de los deudores no le va a quedar otra opción en muchísimos casos que sentarse también con los gobiernos de América Latina, que han estado devastados, con los gobiernos de los países en sentido general, porque peor son las condiciones de no pago que se pudieran quedar. Entonces, los abogados, no sé si alguno de ustedes es abogado, a veces se dice en leyes que es mejor un mal arreglo que un buen pleito. También los organismos internacionales deben de saber eso, y el gobierno dominicano debe de aprovechar el que llega ese tipo de situación, porque eso le va a dar también un poquito más de libertad financiera con esos compromisos de amortización de la deuda. Eso. Pero en ese punto lo saludable sería, corríjame usted, profesor, que esperemos que los organismos internacionales multilaterales de financiamiento presenten una opción de renegociación de las deudas, porque si lo iniciamos nosotros podríamos dar una impresión de que tenemos una situación peor de la que podemos estar confrontando. Es que el tema es que... Y nos afectaría el riesgo país, me imagino. No, independientemente de todo eso, es que las cifras están ahí. Estamos hablando de una crisis económica sin precedentes, parecida a la crisis de 1929-30, de aquel día que se cayeron los mercados de valores y los mercados financieros. Estamos en una crisis que las cifras y los números, todos los agentes, todo el que es bonista, todo el que trabaja en negocios sabe lo que está pasando con el mundo entero. Todo el mundo sabe cómo están las finanzas de los países, todo el mundo sabe cómo están las condiciones, todo el mundo sabe que un país en estado de cuarentena no está produciendo. Nosotros, las cifras están ahí, se nos han caído las recaudaciones por materia de aduanas, por materia de impuestos internos, por encima de un 20 con relación al año pasado. Que si lo miran Rosa o Ana, todos ustedes si lo ven, María, estamos hablando de más de un 20, porque se esperaba un crecimiento de un 5. Cuando tú le sumas un crecimiento del 5, es mucho más de un 20. Entonces las cifras están ahí y son dramáticas. La gente no lo ha querido entender. Son dramáticas y siempre lo hemos dicho, y por eso nosotros como universidad siempre hemos sido críticos del endeudamiento, porque entendíamos que para el gobierno sortear la situación que estuvo pasando durante la pandemia no le quedaba otra opción, independientemente de todas las cifras bonitas que se veían, o que todas las cifras macroeconómicas que todo el mundo sabemos que hemos sido ejemplos en ese sentido. Independientemente de todo eso, había que acudir a todas las ventanas que se abrieran, y había que garantizarle a la gente salud, seguridad alimenticia. Entonces tenemos el tema del desempleo a costa. Entonces nosotros no tenemos garantía en los próximos meses de que toda esa gente se van a incorporar al mercado laboral, y el gobierno necesita fortalecer sus políticas sociales para garantizar seguridad alimentaria y garantizar elementos básicos, no solamente a costa a esa población que está en fase, también a mucha gente que la ayuda no le ha llegado en estos 3 meses, pero no le va a llegar. Hablemos de clase media y de otros sectores que no sabemos qué va a pasar en estos 2 o 3 meses, y le va a afectar fuerte. Entonces van a necesitarse apoyo y ser creativos para buscar, precisamente como decía María, el tema de luz, de agua, de teléfono, si se va o no a condonar, o si el gobierno va a asumir o no va a asumir, o quién lo va a asumir, o todos esos detalles hay que irlo viendo en su contexto. ¿Es factible en una economía como la nuestra, que se le exonere del pago de ese tipo de servicios a la población en términos generales? Miren, nosotros somos un país, un mercado
una economía abierta, donde hay libre empresa, y obviamente lo que menos puede hacer un gobierno daño es a la empresa en materia de la situación en que están, y hay que entender que las empresas también necesitan subsistir, y hay empresas de esas que son privadas, otras son del Estado, pero todo lo que el Estado puede hacer que corresponda por el Estado, obviamente que el Estado va a intentar hacerlo, debería intentar hacerlo si tiene los recursos. Pero esa es una decisión que habría que anunciarla en estos 45 días. Sí, ese es un proceso. Y habría que llegar incluso hasta acuerdos, porque también hay algo que la gente no se da cuenta. Siempre lo hemos dicho, así como digo que la empresa privada debe de cuidarse para que pueda, porque son las que generan empleo, también digo que las empresas privadas también tienen que entender que en esta nueva covidianidad los sacrificios también tendrán que hacerlo, y ellos también tendrán que hacer sacrificios. No pueden acostumbrarse a los márgenes de beneficios tradicionales, a su situación tradicional. Las empresas también. Yo estudié administración de empresas, y hay una visión corporativa en la gestión moderna, social, filantrópica, y el COVID lo impone independientemente de esa visión. Entonces ahí van a haber sacrificios de ambas partes, obviamente buscando siempre que el norte final, que sea la reactivación de la economía, que sea la salud de la gente, que sea la seguridad alimentaria de la gente, y que sea obviamente la reincorporación de los trabajadores. Queremos empresas buenas que se reincorporen, pero también las queremos que sean flexibles. Ahorita lo escuchaba ustedes, que ustedes hablaban del tema del tema laboral. Sí, el potencial próximo ministro de Trabajo, yo tengo ya más de una semana demandando que sea designado, porque aquí se está generando una situación de despido, de desvinculación de los trabajadores y generándose un vacío jurídico en perjuicio del trabajador. Y entonces un jodido consejo que existe ahí, de que Consejo Consultivo del Trabajo, no ha podido reunirse. Sí, hicieron un intento, se abortó lamentablemente, porque yo me alegro, Ángel, que tú estés en esa inquietud del tema del trabajo. La gente no sabe el dolor de cabeza y la inquietud que tienen muchos trabajadores hoy en día, que no están claros en cuál es su norte, cuál va a ser su situación con sus prestaciones laborales, cuál va a ser su situación con su reincorporación. Y yo desde hace mucho, nosotros hemos estado llamando a un gran pacto social para que resolvamos eso, porque otro asunto, eso no se va a resolver con la simple designación de un ministro. Ahí tiene que venir también un gran pacto social con el sector trabajador, tiene que haber un gran pacto con el sector y laboral. Modificación al código, y modificación obligatoria al código. Modificación al código y algo más. Ahí van a haber muchos acuerdos que le den tranquilidad a los trabajadores, tendrán que hacerse, y eso la clase política obviamente tendrá también que estar acompañando ese proceso, y el nuevo gobierno tendrá que decidir, porque yo me resisto a creer que encima de todos estos problemas, nosotros también estemos involucrados en conflictos laborales permanentemente. Eso no le viene bien al país. Yo creo que mejor un buen acuerdo, miren, esto es lo que hay, esto es lo que se puede. Que encima de todo eso, miles de empleados que están en el gobierno entonces van a la calle. Sí, ya eso es un proceso normal y tradicional y lamentable de la cultura política dominicana, gobierno tras gobierno. Tenemos la ley 1491, la ley de 4208 de función pública. Son leyes que son muy precisas en la estabilidad del trabajador y cuáles deben y cuáles no. Pero lamentablemente nosotros como país todavía en esa parte no hemos avanzado, es uno de los grandes desafíos. En otros países ya eso son agendas superadas, cambio de gobierno y eso no tiene que ver nada con... Pero en este país, lamentablemente lo que hemos visto por décadas ha sido eso, y eso ha sido una lucha. Por ejemplo, yo dirigí la Escuela de Administración Pública de la UAS, y nosotros organizamos muchos cónclaves, participamos de reformas a esas leyes, y nosotros sabemos que en esos procesos es muy difícil en estos países todavía avanzar, y es una de las clases lamentables, y obviamente nos tomó la pandemia que lo pone todavía más neurálgico, esos procesos de falta de profesionalización que todavía no hemos alcanzado en la gestión pública. Porque cuando la profesionalización está ahí a su máximo nivel en todas las instituciones del Estado, obviamente que sacar a una persona por cualquier cosa o moverlo es algo difícil, porque existe un marco jurídico, existe unas competencias previamente definidas que están ahí y hay unas evaluaciones del desempeño, se supone. Entonces, todos esos son procesos que es una lucha permanente que tenemos desde la academia para que esos procesos se fortalezcan, porque miren ahí como en procesos como estos generan también muchas ansiedades. Profesor, en el caso del turismo, nos quedan unos minutos.
me gustaría oír su opinión desde su experiencia académica y formativa, ¿no? Sí. ¿Qué podemos esperar en el sector turismo? ¿Habrá recuperación este año, dentro de 2 años? Porque el impacto luce desgarrador para nuestra empresa turística. Sin duda alguna, el sector turístico es el sector más vulnerable, el que más golpeado ha sido de todo. Inclusive hasta la misma agenda de recuperación es más cerrada que la de los otros sectores. Le pone una agenda muy radical en cuanto a los periodos, pero necesaria. Entonces eso indica que quiera sí o no, solamente con esa agenda de un 25% ahora, un 50% en agosto, un 75% en diciembre, ya con eso le dice a usted que hablar de recuperación en este año es muy complicado. Entonces habría que pensar en el año que viene. El año que viene obviamente va a depender de muchos elementos. Yo insisto mucho, la ciudadanía tiene una cuota grande de responsabilidad y el Estado también tiene otra cuota grande de garantizar que la gente cumpla los protocolos, porque a la medida que la gente cumpla los protocolos y el sector turístico se puede recuperar un poquito más rápido. Eso es importante. O sea, ¿usted descarta la posibilidad de que el sector pueda comenzar a recuperarse este año? No veremos nada significativo. Dudamos mucho que se pueda ver algo significativo en estos 5 meses que quedan. Y con la prohibición de los países donde más vienen turistas, prohibiéndole a sus ciudadanos de entrar a la República Dominicana, de venir a la República Dominicana, se complica la cosa. Precisamente por lo que estamos diciendo. Mire, todo va a depender de cómo nosotros como ciudadanos nos comportemos y el país avance en esta pandemia. Los anuncios vienen, si se fijan, cada vez que viene un anuncio comienza cuando el gobierno toma las medidas fuertes o cuando comienzan los niveles de contagio. Sí. Algo se sube, entonces los países se ponen, como decimos en el pueblo, en pánico, las autoridades, y prefieren mandar un comunicado. Nosotros sabemos, el sector turístico de nosotros tiene algo importante. Nosotros dirigimos una vez la carrera de administración turística y hotelera de la UAS, la escuela, y una cosa que aprendimos es que nosotros tenemos un sector turístico extremadamente resiliente. Es un sector que, por la bondad propia de nuestro país, por la bondad propia de nuestra gente, por todo eso, es un sector que responde fácil y rápido a cualquier elemento. Ahora, este es un elemento extraordinario, donde hay un tema envuelto por el medio, que es el tema de la salud. Entonces, a veces te pasa un ciclón, te pasa cualquier cosa, eso pasó y nos recuperamos. Pero cuando sigue eso latente, el tema de la salud por el medio, la gente tiene primero que preservar la vida. Y el tema de los hospitales más. Muchísimas gracias, profesor, por haber estado con nosotros y sus informaciones. Un placer haberlo tenido. Siempre a las órdenes. Saludos a todos por allá. Un placer, doctor. Bien. Mañana será otro día. Feliz resto del día. Bien.